Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde contamos aquí en el estudio con la grata presencia del nuevo alcalde de Totana, el flamante alcalde de Totana, Juan José Cánovas. Bienvenido, Juan José. Bien, bienvenido, alcalde. Muchas gracias. Yo todavía no me arreglo a escuchar ese trato al viento. Esta mañana, bien temprano, salía de mi casa y pasaba un vecino caminando, haciendo deporte, y me dice: buenos días, señor alcalde. Y parece que esto no me... Sí, pero bueno, va siendo que te vayas acostumbrando ya, porque me iré acostumbrando. Has luchado mucho por por obtener este cargo, ¿no? Y creo que fue obtenido en buena lid, y aparte tengo que felicitarlos porque yo asistí al acto de la toma de posesión en la cárcel, y fue un acto muy democrático, muy cívico, y si uno lee la prensa y se compara con lo que está sucediendo en otras partes de España, somos un país ejemplar, somos una comunidad ejemplar. Totana. En Totana. Junto con Moratalla son los dos únicos ayuntamientos de la región donde está la alcaldía de Izquierda. ¿Qué opinas de eso, Juan José? ¿De que seamos los dos ayuntamientos? Pues yo opino... De 47 ayuntamientos que hay. Pero es que no teníamos ninguna. O sea, que en las elecciones de 2011 no tuvimos ninguna alcaldía. Lo que pudimos, porque también era muy monocolor, era todo prácticamente Partido Popular. Entonces, en estas elecciones se ha abierto unas posibilidades más amplias y de acuerdo democrático y abierto, y eso ha hecho que podamos entrar en gobiernos, que podamos colaborar también en gobiernos progresistas, y también que tengamos la alcaldía de Totana y de Moratalla. Lógicamente, Totana es con muchos más habitantes, en una situación bastante singular, y yo creo que no solamente que es lo primero, ¿no?, lo que tenemos que mirar, o lo que yo tengo que mirar en este caso por los ciudadanos y las ciudadanas de Totana, sino también creo que tenemos una responsabilidad muy importante de cara a la proyección regional, incluso a la proyección nacional de un alcalde o alcaldes de ganar, en este caso, ganar la región de Murcia a Izquierda Unida, o ganar Totana con Izquierda Unida, para que esa proyección sea en positivo. Tienen ese compromiso, por lo menos, sí, ¿no? Es un compromiso. Primero, el compromiso fundamental es con los totaneros y las totaneras. Sí. Y luego ese compromiso con compañeros, con un proyecto más amplio y con mucha gente. Quisiera una reflexión tuya, o varias reflexiones tuyas, sobre el discurso de investidura que hiciste el sábado, ¿no? Y hubo algunas partes de ese discurso que me llamaron poderosamente la atención. Una de ellas fue que tuviste la generosidad, si se quiere así, de nombrar a dos personas que no estaban presentes en ese momento, desgraciadamente. Y una de ellas fue el arquitecto Venancio Rosa Mayordomo, del cual tú decías que a él te hubiera gustado que te hubiera visto en tu cargo de alcalde, porque él sentía que tú eras el mejor alcalde que podía tener este pueblo. ¿Por qué Venancio decía eso? ¿Conocía él de alguna manera algo de ti que los demás totaneros no conocemos? Bueno, Venancio Rosa Mayordomo era prácticamente de mi edad. Ellos vivían en Valencia, pero tenían la familia en Totana. Luego ya él se vino a vivir a Totana, pero nos conocíamos desde pequeños, desde que éramos críos. La familia vivían, sus abuelos vivían enfrente de la casa de mi madre, en la Cañada Zamora. Y luego, por circunstancias de la vida, pues coincidimos en una visión política de compromiso, e incluso Venancio fue concejal de Izquierda Unida en el periodo 87-91. Y además Venancio tenía una ironía, era muy fino para analizar la política y también para analizar las personas. Y él estaba convencido, tenía un convencimiento, ya en el del 99-2003, estuvo colaborando conmigo, lógicamente desinteresadamente, para buscar modelos de desarrollo económico del polígono industrial. Me buscaba lugares para que yo fuese a visitarlos, y era una persona que era como el oráculo donde yo escuchaba sus análisis. Y en alguna ocasión que le manifesté, hace ya muchos años, ¿no?, le manifestaba, igual en el momento de cansancio, de tirar la toalla, de decir: es que yo creo que no vamos a llegar. Siempre me animaba y siempre me decía: pero ¿cómo estás? Si el mejor alcalde que puede tener Totana es una persona como tú, que eres comprometido, que eres una persona sencilla, que eres cercana. Verás como un día la gente de Totana se da cuenta y te hace alcalde, porque es que no hay mejor alcalde que tú. Eso es lo que me decía Venancio, ¿no? No tiene por qué ser
la opinión de la mayoría de la gente. Por circunstancias de la vida, Bueno, pero está y por la lucha. está en ti demostrarle que estaba en lo cierto o Sí, que sí. estaba equivocado. Eso, Sí, pero es que eso además, depende de ti. además Venancio murió joven, de una enfermedad muy parecida a la mía. Yo recuerdo cuando él tuvo primero la enfermedad y cuando vine del hospital, él fue a visitarme y me dijo, bienvenido al club. O sea, era de esa naturalidad, de ese, digamos, humor que solamente lo tienen las personas, la gente como Venancio, gente singular, ¿no? Y gente que no tiene nada que temer. Sí. La gente que no tiene nada que temer tiene luego ese enfrentamiento ante situaciones adversas. Y luego la propia vida le hizo, o sea, su propia, el contacto con la enfermedad le hizo mirarlo de una forma muy natural. Incluso lo dejó escrito y me mandaba correos y escritos que todavía que conservo como oro en paño, enseñándome cómo era la naturalidad de enfrentarse a la enfermedad y enfrentarse a la muerte, ¿no? Una persona joven. Sí, joven. Aparte, Venancio fue un arquitecto, un urbanista de mucha categoría. Muchos de nuestros programas electorales del barrio de San José, un poco las fuentes son de él. Él hizo proyectos para la rehabilitación de la Santa, estuvo en aquel patronato de inicio de la rehabilitación del santuario de Santa Eulalia, la rehabilitación de la parroquia de Santiago. Es decir, el mismo ayuntamiento, la ampliación del ayuntamiento fue una cosa de él, ganada en un concurso. Y en definitiva, pues bueno, yo me acordé de él, también me acordé de mucha gente que no nombré. Fue un gesto muy hermoso de tu parte, sí. Creo que todo el mundo lo ha reconocido así. Sí. ¿Okay? Otro de los momentos que has tenido en ese acto fue cuando te entregaron el bastón del ayuntamiento, además, al que tú llamaste vara, y se le entregaste al pueblo. O sea, sí. como un símbolo de decir, la autoridad está en ustedes. ¿Okay? Eso realmente, Juan José, es así. Pero la mayoría de los políticos no asumen eso como cierto. ¿Serías tú la excepción que confirma la regla realmente? No, ¿Sientes tú que eso debe de ser así, que el bastón está en el pueblo y que el pueblo es el que tiene la autoridad? Yo pienso que muchos políticos pueden coincidir conmigo. Quizá la experiencia de la vida, es decir, cuando yo salí con mi nieta del acto y me dijo, abuelo, te han hecho muchas palmas, y dije, hombre, igual en estos casos igual te hacen palmas, que de aquí a unos meses, si lo hago mal, las mismas personas me pueden abuchear, y eso es la democracia y el gestionar. Si se gestiona bien o si eres una persona honesta, pues igual eso tampoco es necesario que te hagan tantas palmas, pero sí la gente lo valora. Y eso es lo que te puede llenar de orgullo. También hay que tener en cuenta que esos momentos pues son momentos emocionantes, pero después viene la cruda realidad, ¿no? Pero en cuanto al gesto, yo lo quise explicar porque parece que levantar la vara es como levantar la Copa de Europa, es decir, he ganado este trofeo. No, es que eso para mí no es un trofeo, es el poder intentar trabajar por tu pueblo y que el símbolo de la vara o el símbolo del bastón de mando tiene que ofrecérselo al pueblo porque es suyo. El poder del pueblo, yo lo intenté explicar en el discurso, el poder es del pueblo y nosotros solamente somos delegados de ese pueblo durante un tiempo. Es decir, ni los sillones, ni el ayuntamiento, ni la institución es propiedad de nadie. Entonces, quizá cuando no se tiene esa idea políticamente clara, pues se corre el riesgo de decir, bueno, es que esto es mío, es que yo soy aquí el que manda y yo soy el dueño y señor de este pueblo. Y eso no es así, porque yo en mi forma de ser y en mi carácter no está en esa línea. La línea mía es de que uno puede estar en un cargo, pero ese cargo está siempre al servicio de la gente. De la ciudadanía, exactamente. Otro de los momentos que tuviste, que fue también muy emotivo, fue cuando recordabas tu infancia y recordabas a la vieja Pilar, sí, una anciana encaminada con el carretón lleno de leña, y la satisfacción que sentías cuando ibas a ayudarla a llevar el carretón, ¿no? En este momento, siendo alcalde de Totana, Juan José, ¿no sientes que hay muchas viejas Pilar por ahí esperando que las ayudes? Sí, hay muchas. En la vida, ahora y siempre. Hay muchas personas como Pilar, como Josefa, que necesitan ayuda. Yo hoy mismo he ido a visitar el centro de día y veo a personas que tienen la peor enfermedad que se puede tener, y es el que la memoria, es que se destroza todo lo que es la memoria, que no saben quién son. Y ve a personas que las conoces, que las has conocido lúcidas, personas inteligentes, personas con mucha valía, también con bastante cultura, y ve esa situación. Entonces, a mí
lo que quise decir con ese pasaje de mi vida, que tengo mucho en ese sentido, pero lo que quise decir con ese pasaje de mi vida es que a mí lo que me mueve, lo que me ha movido siempre es el compromiso por ayudar a la gente. Sí, por ahí va mi pregunta. Por encima de cualquier otra cuestión. Es decir, si se puede canalizar a través de una vocación, de lo que sea, pues intentar hacerlo ahí, de una organización, de un sindicato, ayudar a los problemas que puedan tener los trabajadores. Pero siempre yo lo que no quiero, y creo que ya va a ser difícil porque a mis 57 años y con las circunstancias mías, lo que yo no quiero es cambiar. O sea, quiero, sí, tener un programa de gobierno, tener un proyecto, ir a pelear saber ir a pelear a los lugares donde hay que hacerlo para defender a tu pueblo, exigir recursos para tu pueblo, cuando hay que ponerse firme en defensa de los intereses de los ciudadanos, ponerse firme en defensa de los intereses de los ciudadanos, pero la base fundamental es la humanidad, el afán de ayudar a la gente. Y eso sí que yo no lo quiero perder. Yo no quiero dejar de ser aquel crío que iba corriendo a recogerle ese carretón, que lo llevaba como una cruz, porque era una pobre mujer que estaba muy mal físicamente. Es decir, aquello para mí era una satisfacción. Cuando me decía, bueno, es que es tan bueno como tu abuelo, que hacía no sé qué favor a mi hermano. Y para mí eso era escuchar aquello, escuchar la felicidad de aquella mujer, que era un detalle, un poco, tampoco era nada, pero era un pequeño detalle, pero escuchar esa satisfacción de aquella mujer, para mí me causaba una satisfacción muy grande, y sigue pasando igual. Decías también en tu discurso, ya casi al final de él, que la coincidencia de los discursos institucionales en el día de hoy, mañana posiblemente sean diferentes y sean más reales. En ese discurso de investidura, los tres dirigentes de los tres partidos, al margen de Izquierda Unida, ganar toda la Izquierda Unida, te ofrecieron incondicionalmente su apoyo, ¿no? ¿Sientes, Juan José, que esa no es una frase hecha realmente, que cuando acudas a ellos, a los tres, ¿okay?, o a los 2+1, ¿no?, para pedir el apoyo que tú necesites para llevar adelante esta gestión, lo vas a tener, como lo dijeron en el acto de investidura? Yo tengo la esperanza de que va a ser así. Que no fueron frases hechas. Yo tengo la esperanza de que va a ser así. Lo que pasa es que el día de la constitución del ayuntamiento, el día de la investidura, pues toca hablar bien, toca tener buenas intenciones. Y yo no dudo de las buenas intenciones. Es decir, lo que tampoco me parecería lógico es que a todo lo que yo dijese dijeran que sí. Si hay alguna cuestión en la que no están de acuerdo, o hay alguna cuestión que hay que debatir, o hay que llegar a puntos de encuentro, pues se llega a puntos de encuentro. Y lo que sí está claro es que en el día a día, pues también por errores que pueda cometer yo, por errores que pueda cometer el equipo de gobierno, que los vamos a cometer casi con toda seguridad, somos humanos, pues merecerán una crítica, merecerán una reprimenda por parte de la oposición, por parte de los ciudadanos, y eso lo tendremos que aceptar y aprender de los errores. Yo espero que independientemente de la contundencia de la oposición, espero que el planteamiento sea buscar puntos de encuentro para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Yo espero eso, y en principio no tengo duda de que la voluntad sea esa. Al principio de tu legislatura vas a tener que tomar medidas muchas veces no agradables y posiblemente muchas de ellas impopulares, ¿no? Y eso de alguna manera a primera instancia va a tener un costo político quizás representativo. ¿Cómo el Partido Socialista esperas que sea solidario con tus medidas, que de alguna manera no sienta que ese es un costo que no está dispuesto a asumir? En principio la idea no es hacer medidas, la idea predeterminada no es hacer medidas impopulares, o sea, medidas que perjudiquen si hay que enderezar este entuerto, Juan José, algo habrá que hacer. Bueno, vamos a ver cómo se puede hacer, pero lógicamente vamos a intentar por todos los medios que esas medidas no afecten directamente a los ciudadanos, sobre todo en sus bolsillos, porque los ciudadanos de Totana, pues hay unos niveles de recaudación de impuestos bastante elevados en relación a la capacidad y poder adquisitivo, y más bien yo lo que me plantearía es mejorar la gestión de los servicios, que ahí sí que tenemos un margen de maniobra. Es decir, cuando algo está muy bajo, pues elevarlo puede costar menos trabajo. Entonces, lógicamente, puede ser que haya alguna medida
que guste menos a la gente o guste más, o sobre todo la poca margen de maniobra económica que tiene el ayuntamiento para poder hacer cosas, para poder hacer lo que nos gustaría, ¿no? Es posible que algunos vecinos estén esperando a que se le arregle o se le haga una inversión en su barrio y no podamos, no podamos tener ese dinero. Posiblemente en ese aspecto sí que pueden ser medidas impopulares, decirle a la gente, oye, esto no lo podemos hacer porque no hay dinero y no lo podemos hacer hasta que esto no tengamos una estabilización. Hombre, yo en cuanto a la actitud del Partido Socialista considero que estamos en un equipo de gobierno, no es el Partido Socialista más Izquierda Unida, o sea, más Ganar Totana, ni es Ganar Totana más Izquierda Unida, es un equipo de gobierno que tiene un proyecto político, un proyecto para estos 4 años, un programa de gobierno en el que hemos aportado las dos partes y que es un proyecto que va a durar 4 años, es decir, el alcalde cambiará a los 2, pero el proyecto va a seguir con las mismas competencias, sí. Entonces, yo pienso, por descontado, tengo la total seguridad que tanto Ganar Totana, Izquierda Unida, como el Partido Socialista vamos a ser leales, vamos a ser solidarios a ese proyecto y vamos a ser solidarios al pueblo de Totana durante estos tiempos. Comentaba un miembro de la mesa de negociación de tu partido antes de las elecciones que cuando llegaran al gobierno, como así ha sido, iban a actuar de manera diferente a como actuó el Partido Popular. O sea, iban a poder contar con ellos en las diferentes comisiones que se pudieran realizar, ¿no? De alguna manera, ¿piensas que eso debe ser así? ¿Tienen pensado incluirlos en alguna de las comisiones que piensan hacer ahora para las 24 medidas que tienen pendientes? Bueno, concretamente yo mañana, bueno, aunque sea una cuestión protocolaria, porque normalmente siempre se hace, yo mañana a las 8 tengo una reunión con el Asensio Soler, con el concejal de Ciudadanos, y a las 9 una reunión con Isabel María Sánchez Ruiz. Es decir, voy a plantearle a ver cómo ellos consideran qué medios necesitan para poder funcionar como grupos políticos, no solamente los medios físicos o los medios económicos que puedan necesitar el grupo político, sino también su planteamiento en cuanto a buscar fórmulas de participación, de diálogo dentro de la institución. Es decir, que yo tengo una idea, ¿no? Que incluso si hay que reformar el reglamento de funcionamiento del ayuntamiento se reforma. Si hay que buscar fórmulas de reuniones periódicas para ir explicando cómo van los proyectos, para que vayan teniendo conocimiento de todo lo que va sucediendo, eso se va a hacer porque es nuestro compromiso con los ciudadanos y también con los grupos de la oposición. Y hombre, ahí por ejemplo tenemos una parte que no se ha hecho en los últimos 12 años y es el articular mecanismos y vías de comunicación entre los grupos políticos. Después cada uno que piense lo que quiera, que vote lo que quiera, que aporte lo que quiera, o si se quiere levantar, que se levante, pero por falta de que el alcalde no le vaya a dar cauce o oportunidades de participación no va a ser. Eso por una parte, ¿no? Y luego, por ejemplo, los cambios yo creo que se están viendo en estos dos días. Sí, hemos ido departamento a departamento, todo el equipo de gobierno, nos hemos presentado, hemos dicho a la gente que contamos con ellos, que no eran reuniones en un principio de trabajo porque era solamente el presentarnos, pero también es triste que haya un cambio de gobierno, que el alcalde esté en la alcaldía, que el equipo de gobierno esté funcionando por allí y que los mismos funcionarios, el personal del ayuntamiento, pues ni siquiera sepan quién son unos, quién son los otros, cómo no. Entonces, todos esos gestos, que son gestos, pero yo creo que son muy importantes, ya los hemos hecho y lo estamos haciendo con el personal del ayuntamiento, porque indudablemente si el personal del ayuntamiento, el funcionario, el personal laboral, no se implica y no se implica en esas medidas de cambio, en que cuando un ciudadano entra al ayuntamiento considere que el ayuntamiento es suyo y si va con un problema intente salir con el problema resuelto, o por lo menos con una situación mucho más clara de la que haya entrado, pues un poco ese es nuestro objetivo y lógicamente eso los políticos solo no lo podemos hacer, lo tienen que hacer la estructura del municipal, del personal técnico, el personal laboral, el personal funcionario del ayuntamiento. En esa visita que hiciste a los diferentes departamentos del ayuntamiento, Juan José, ¿cuál es tu valoración? Mi valoración es muy positiva, en principio porque se nos pone de manifiesto por parte del personal, se dice, bueno, es que esto no se ha hecho nunca, es que venir aquí a conocer no se ha hecho nunca, y esa cercanía en primer lugar con las personas que tienen que ayudarnos tras una reestructuración del
de los departamentos municipales, con esas personas que nos tienen que ayudar a llevar adelante todos los proyectos que van dirigidos al pueblo, ni más ni menos, lo que le quisimos también transmitir es que nosotros no queremos que trabajen para los políticos ni para las políticas determinadas, sino que trabajen para los ciudadanos y hacer una estructura que cuando cambie el político puede cambiar proyectos, programas, pero no la estructura municipal. Sí. Y la sensación también que sienten, imagino que sentirán ellos o que sintieron, es que son personas que son tomadas en cuenta. Sí, sí. O sea, que realmente acudes a ellos, te presentas y de alguna manera le estás diciendo que cuentas con ellos para sacar esta empresa adelante. Eso es. Okay. Decías también que en este momento es importante dar las ideas concretas de lo que nos va a llevar adelante, como puede ser la apuesta por el empleo, desarrollo económico, estabilización económica, apuesta por los servicios sociales de calidad, y todo acompañado de una gestión honesta, transparente y una total participación ciudadana. ¿Qué medida piensas tomar, Juan José, para estimular a la población a que participe, a que sienta que este es un compromiso nuestro? Porque las palabras sí, pero ¿cómo tú me motivas a mí para que yo me junte hombro a hombro contigo y saquemos esta comunidad adelante? Pues, por ejemplo, convocar de inmediato un proceso de participación ciudadana para elegir a los alcaldes pedáneos en las pedanías, es decir, que no se nombren a dedo, que los vecinos y vecinas puedan, por sufragio universal, directo y secreto, elegir a sus representantes. El que se comience a trabajar con el Consejo de Participación Ciudadana, que el Consejo de Participación Ciudadana tenga que decir en cuanto a si se hace la auditoría, si se hace un diagnóstico de qué es lo que hay que hacer con las cuentas municipales para poder reflotar la situación, si se va a hacer un presupuesto donde se van a orientar las inversiones y que los ciudadanos, a través de esos colectivos, desde los más pequeños, haciendo plenos infantiles, hasta los más mayores, tengan mucho que decir ante lo cotidiano, lo de día a día. O sea, que lo que queremos es transmitirle a los vecinos y a las vecinas que votar, o sea, participar en la política no es votar cada 4 años. Participar en la política es participar en el día a día, en el problema que tiene en el barrio, en el problema que tiene el colectivo, el problema que tiene en el colegio con la educación de su hijo, en el problema que hay que pueda haber en materia sanitaria, etcétera, etcétera. O sea, ese es nuestro primer trabajo en el estímulo, en el compromiso de que el pueblo participe en la vida pública. Hacemos un pequeño corte comercial, queridos amigos, y regresamos en unos minutos. Queridos amigos, retomamos la entrevista que mantenemos con el alcalde de Totana, Juan José Cánovas. Juan José, comentabas en en una parte de tu discurso que estabas muy satisfecho con la participación de los jóvenes en tanto en la campaña electoral de todos los partidos como la inclusión de estos en los diferentes partidos, ¿no? Efectivamente, eso es así. ¿Están los políticos expertos, como ustedes, dispuestos a dejarse enseñar por los conocimientos que los jóvenes traen? O se sienten un poco así incómodos. No, yo he aprendido mucho de los jóvenes esta campaña. Hombre, lógicamente, más de los jóvenes que han estado trabajando en la candidatura de ganar Totana con Izquierda Unida o que han estado en la campaña. He aprendido mucho, pero sobre todo he observado como un cambio de ciclo, como un cambio en el que los jóvenes de alguna forma no estaban implicados en la política, eran muy raros los jóvenes que estaban implicados en la política, y en esta campaña he visto que hay una implicación total en la política, jóvenes que estaban en el extranjero porque se han tenido que ir después por no encontrar salida profesional en España o no encontrar salida profesional en Totana, y he visto una implicación bastante importante y unos niveles de formación política que yo me quedo sorprendido en muchachas y en muchachos jóvenes que nacieron hace muy pocos años. Entonces, ese fenómeno no solamente lo he visto en ganar Totana con Izquierda Unida, también lo he visto en el Partido Socialista y también lo he visto en el Partido Popular. Es decir, he visto esa ilusión, ese afán, ese empuje por parte de gente joven y también de ciudadanos, ese empuje por parte de gente joven muy preparada, muy formada políticamente, que en este caso, junto a la experiencia de otros, pues ha hecho o sea, se hace como un crisol ahí que puede ser muy positivo para el futuro. Yo, desde luego, yo no veo esa situación con temor a que vengan a
a relevarnos, tienen que venir a relevarnos, pero lo más rápido posible y con esos valores que mueven a la juventud, que por encima de con el ideas políticas que ellos traen también, que se sabía 9 en los partidos bien, también. Está muy bien. Yo, desde luego, en ese aspecto estoy muy satisfecho. Los días previos a las elecciones, no a las elecciones, al pacto de gobierno que ustedes han tenido, PSOE y ustedes, o ustedes y PSOE, ¿okay? La gente veía con cierto recelo esa tardanza, decía, ¿qué está pasando? Que han pasado 10 días, 12 días y no se ha llegado a un acuerdo. De alguna manera, y había en la calle como cierto apuro para que eso se determinara. Ustedes por fin llegaron a un acuerdo. ¿Ese entendimiento fue un poco presión de la masa o fue un entendimiento de convicción? ¿Realmente llegaron al acuerdo que tenían que llegar porque eso fue el acuerdo que tenían que hacer? Sí, bueno, está claro que el acuerdo se tenía que hacer, tenía que haber una responsabilidad, una generosidad, tenía que haber grandeza, altura de mira, porque se terminaba se terminaba un ciclo y se tenía que iniciar otro. Pero lógicamente los acuerdos políticos, todo tipo de acuerdos, pero los acuerdos políticos son un poco complejos, sobre todo cuando se hacen entre dos fuerzas que están totalmente niveladas y que unos tienen unos argumentos a favor de pensar que, por ejemplo, que deben tener la alcaldía a los 4 años y otros tienen otros argumentos perfectamente que son lícitos y además totalmente justificados, de decir, no es que la alcaldía la debemos tener nosotros, unos porque hemos sacado más votos u otros porque hemos sido los que hemos incrementado nuestra posición dentro del panorama político. Pero al final se ha hecho un acuerdo político muy interesante porque ha primado, o sea, en todo momento estaba primando los intereses de los ciudadanos y por eso se ha hecho de Totana, sí. Sí, de los ciudadanos de Totana. Entonces por eso se ha hecho un acuerdo que yo creo que es un acuerdo bastante interesante, muy importante y que ese acuerdo se tiene que ir desarrollando. Y eso, bueno, yo entiendo que las personas del pueblo que no conocían los entresijos, porque claro, yo intentaba dar la máxima transparencia a través de las redes sociales, pero si hoy se está hablando de un detalle y mañana se va a hablar de otro detalle, pues también un poco parece que esas cosas decirlas de una manera para luego eso generar una opinión y al otro día decir lo contrario, decir algo diferente, pues podría generar bastante más incertidumbre. Yo, como digo, entiendo y comprendo que mucha gente incluso dijera, oye, que yo no te he votado para que yo te he dado mi voto y si esto sigue sin aclarar, te retiro mi voto, en fin, todas esas cuestiones que se dicen cuando las personas pues tienen mucho interés y están muy ilusionados porque se produzca un cambio y temen que no pueda haber un entendimiento entre los grupos que son los que deben ser los que impulsen, sean la palanca de ese cambio. Al final, yo creo que todo el mundo tiene que reconocer que se ha hecho, además se palpaba en el ambiente, sí. en el Teatro de la Cárcel se palpaba en el ambiente. Lógicamente hay un grupo que es del Partido Popular, simpatizantes de la derecha, que no estaban contentos porque, claro, perder nunca es un plato de gusto, pero yo creo que también fueron muy dignos. El ambiente fue muy agradable y yo me siento muy orgulloso, de verdad, de ver el ambiente allí. Sí, fueron tanto los simpatizantes y los militantes del PP, los representantes públicos, fueron dignos personas que estaban dignos ciudadanos que estaban en una situación de haber perdido las elecciones, como otras veces hemos estado otros estábamos muy contentos porque esa alegría se tenía que exteriorizar, pero siempre sin faltarle el respeto a nadie y sin nada, porque mañana va a pasar lo contrario, de aquí a unos años pasará lo contrario y será toda una normalidad democrática. Por eso te comentaba al principio de la entrevista que a diferencia de otros lugares de España que uno ve en la televisión, el caso de Totana, sin que sea el único por supuesto, fue un caso ejemplar. Sí, sí. Realmente fue un caso muy ejemplar y la gente tiene que sentirse orgullosa de eso. Te comento, ustedes llevaban en su programa de gobierno, Juan José, bastantes medidas, bastantes puntos que querían llevar adelante. El hecho de hacer una fusión con el Partido Socialista obligó a dejar algunas medidas de lado para poder atender las que ellos tienen. ¿Sientes que te haya quedado fuera alguna medida que tú hubieras querido haber metido y por cuestiones de acuerdo o lo que sea, no haya podido? No ha quedado ninguna. No. Lo que pasa es que al fusionar unas medidas y otras, al fusionar los programas de gobierno, los programas electorales, pues algunas cuestiones se han matizado, solo matizado. Pero lo que es el programa, sobre el papel, lo que es el programa, las ideas del programa eran bastante... Y se atendieron los dos partidos. Exactamente. Puede haber algún matiz, alguna cuestión de matices.
algo que ha tenido que ceder el Partido Socialista, algo que hemos tenido que ceder nosotros, y luego lo que nos encontramos a partir de ahora, porque no es eso solo, es que luego es el espíritu del proyecto, el espíritu del gobierno, el talante de ese gobierno, ante problemas que puedan ir surgiendo y ante retos que puedan ir apareciendo que no iban a contemplar en los programas. Uno de los puntos, se lo comentaba a la alcaldesa saliente en una entrevista que le hice, uno de los puntos álgidos de la campaña fue el importe de la deuda. Ustedes prometieron hacer una auditoría tan pronto puedan, y ahí saldrá efectivamente el monto de la deuda. En el supuesto caso, Juan José, de que la deuda fuera 90 millones y no 150 como se mantuvo durante... ¿Cuál sientes tú que debe ser que se determine que fueron 92? Ponte tú que se determine en la auditoría que fueron 90 millones, o 92 o 100 millones. Bueno, sí. ¿Cuál sientes tú que debe ser tu posición? En primer lugar, respirar. Respirar. En primer lugar, por respirar. Supuesto, por supuesto. Respirar porque no sería tan grave como yo creo que es. En primer lugar, respirar. En segundo lugar, reconocer que efectivamente otras llevaban razón. Pero me temo mucho que eso no va a pasar. ¿Cuándo sabremos el importe? Lo vamos a saber, yo creo que en el plazo de un mes, aproximadamente un mes, vamos a conocer los datos. Me temo que no va a suceder porque algunos llevamos mucho tiempo en el ayuntamiento de concejales, conocemos la administración y aunque no tengamos los datos concretos, pero sí sabíamos que cuando se hacían los números de las cuentas de la deuda no se incluían los dineros que había que reembolsar a los convenientes, no se incluían determinadas cuestiones como puede ser los impagados de Bankia, en fin, hay una serie de atrasos de pago, hay una serie de elementos que no son pequeños, que son millones, seguramente decenas de millones de euros, que yo creo que el equipo de gobierno anterior no lo reflejaba. Y digo, ojalá tengas que retractarte. Y tenga que retractarme porque será por el bien de todos. Será el bien de todos y será un respiro y yo tendré que reconocer, si es que en este caso el Partido Popular tenía razón, lo tendré que reconocer públicamente y no me dolerán prendas. Pero creo que no va a ser así. Comentabas ahora, Juan José, de un impago de Bankia. Efectivamente, ayer te desayunaste prácticamente con la noticia de que Bankia había hecho un reclamo vía judicial al ayuntamiento por un impago de 500.000 euros. Casi 500.000. Casi 500.000 euros más intereses, ¿no? De repente no va a ser ese el único que va a llegar. ¿Cuál va a ser la actitud del ayuntamiento, en este caso de tu persona, ante esos proveedores? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos voluntad de cumplir los compromisos, de pagar las deudas del ayuntamiento, de ir haciendo un plan de pago y de estabilizar la situación económica. Entonces, para llegar a ese punto necesitamos ayuda y apoyo del Ministerio de Hacienda, necesitamos comprensión por parte de los bancos, es decir, si hay que renegociar dentro del margen que nos dé la ley, si hay que renegociar esas deudas y hacer alguna quita porque estamos hablando de una institución pública, para que el ayuntamiento no se colapse, no esté colapsado como está en este momento. Es decir, si hay que hacerlo, yo creo que deben ser generosos los bancos, que también tienen una responsabilidad en esa deuda. Es decir, si los bancos, cuando digo en general, los bancos... Por omisión no tienen digo, responsabilidad. claro, sí. Porque cuando se le ha pedido un crédito, si no se podía conceder, no se debería haber concedido. Y los bancos, cuando se va a pedir un crédito, por pequeño que sea, hacen un estudio económico, un estudio de riesgo, y saben si lo tienen que dar o no. O en muchas ocasiones, familias, empresas, autónomos no le han dado esos créditos. Entonces no es muy entendible que sí se lo hayan dado al ayuntamiento cuando realmente la capacidad de pago del ayuntamiento no era la que... no había suficiente garantía. Pero es que además está el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma. Es decir, el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma han permitido, por acción o por omisión, en la mayor de los casos por omisión, han permitido que el endeudamiento del Ayuntamiento de Otana haya crecido a esos niveles. Incluso aunque fuesen 94 millones de euros, aunque fuesen 100 millones de euros, aunque fuesen 85 millones de euros, que no lo son, pero bueno, vamos a suponer que fuese eso. Eso es un disparate. No hay ninguna posibilidad, si no hay ayuda, si no hay una estabilización de la economía, no hay ninguna posibilidad de salir adelante. Es decir, no hay posibilidades. Solamente estarían pues por lo que ha hecho el Partido Popular en los últimos tiempos. Esperar la factura del agua, pagar las nóminas, quedarse sin dinero, no pagarle a las empresas de ayuda a domicilio,
tener una deuda impresionante con la empresa que gestiona los residuos, la basura, que eso repercute también en padres y madres de familia que están trabajando en esos servicios, que no se le pague a la Mancomunidad de Canales del Tevilla, con lo que eso supone de seriedad a la hora de hacer inversiones, y una serie de circunstancias que nos dan, o que no se cumplan las sentencias judiciales en otras materias. Eso nos da una situación que, lógicamente, si no hay una generosidad y una aportación por parte del Ministerio de Hacienda, de la Comunidad Autónoma y de los bancos, va a ser muy complicado que nosotros podamos salir adelante. Y cuando digo salir adelante, no con parches, no a salto de mata, saneados, sino intentando sanear, decir, bueno, esto lo vamos a pagar, pero si el Ayuntamiento de Totana necesita 70 años o necesita 80 años para ir pagando esta deuda, con el fin de que cuando haga sus presupuestos sepa que este dinero va a pagar deuda, pero me va a quedar un poco para hacer programas, para empleo, un poco para inversiones, va a hacer un poco, y además con imaginación, y nos comprometemos a tener imaginación, a reducir costes, a reducir gastos, muchos de los gastos que se están produciendo en el ayuntamiento, y que eso eso nos permita ver en un horizonte en mejores condiciones y tantos nubarrones como se ve ahora mismo. Hablabas de que tenías pendiente, o sea, que hablabas de la Mancomunidad de Canales de Tevilla. Tienes pendiente una reunión con el jefe de zona de la Mancomunidad y tienes una reunión pendiente con el delegado del Gobierno para hablar concretamente del problema del agua, de la deuda y todos esos problemas. Sí. Cuando tengas información de eso, ¿la facilitarás a la...? Sí, claro que sí. Hombre, lo que pasa es que, por ejemplo, en la estrategia informativa del Ayuntamiento, estoy esperando para que la diseñemos. Pero, lógicamente, lo que yo no estoy muy de acuerdo es en que esa estrategia informativa sea eminentemente hacer campañas de imagen. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy viendo, por poner un ejemplo, la actuación que se ha llevado en el yacimiento de la Bastida, por poner un ejemplo, y me está confirmando que en muchas de las actuaciones que se han llevado del yacimiento de la Bastida eran solamente fachadas. O sea, cuando ha habido que ir a pedir subvenciones o cuando ha habido que hacer gestiones realmente para poder solicitar subvenciones, no se han hecho. Y ha tenido que hacer frente la Comunidad Autónoma, la Universidad Autónoma de Barcelona, ha tenido que hacer frente estas entidades que están muy interesadas en un yacimiento que es una cuestión que está fuera de... Es la joya de la corona. Pero es la joya de la corona aquí en España. Y entonces cuando uno habla con técnicos, con personas que han estado en estas circunstancias, y ves realmente como rascan la primera parte de la mano de pintura que se le ha dado a algo, y dice, bueno, es que debajo de esto no hay nada. Y eso no puede ser. O sea, tenemos que, en la estrategia informativa, no va a primar el hacer fachada, es decir, hacer manos de pintura para que parezca que hay algo que está bonito, que el alcalde está yendo a ver a no sé quién, a no sé cuántas. Es decir, vamos a ser serios, a ser rigurosos, y cuando pasemos la información, será una información veraz, en condiciones. Y cuando en el momento en que nos dirijamos y nos reunamos con el jefe de zona del Tevilla para que nos escuche en los graves problemas que tiene de abastecimiento el municipio de Totana, concretamente en el Paretón, en la zona de los huertos, en la zona de la charca en el verano, pues cuando hablemos con él intentaremos arrancar el compromiso, y también nosotros nos comprometeremos a pagar religiosamente ese dinero, y con muy poco dinero y con coste cero. Yo estoy convencido, porque lo he hecho otras veces, en otras ocasiones lo he hecho, podemos conseguir inversiones que donde no tenga que invertir directamente el bolsillo de los totaneros, podemos conseguir inversiones para mejorar el abastecimiento, incluso para dar el abastecimiento de agua a las zonas de las viñas y a las zonas precisamente del yacimiento de la Bastida, y también para prever de cara al futuro las necesidades que pueda haber en el polígono industrial o en otras zonas que puedan ser ganaderas o puedan ser de agricultura. Y esa es un poco la línea de nuestro trabajo, la que hice el primer día. Sí. Me quedan escasamente minuto y medio y quisiera una reflexión tuya sobre la cuestión. El día 19 de este mes, o sea, 2 días, hay una huelga de los trabajadores de la limpieza. Ese es un servicio que está externalizado, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene que la ciudadanía pagar las consecuencias de económicas de esa empresa? O sea, ¿por qué tiene que la ciudadanía tener que los y de la no buena gestión de la no buena gestión de la ¿Pero por qué tiene que ser el pueblo quien pague eso?
Bueno, yo respeto... Porque la huelga va para adelante, ¿no? Sí, yo respeto el derecho, y además me parece que está muy justificado el derecho a hacer huelga por parte de los trabajadores y trabajadoras de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria. Sí, respeto profundamente ese derecho porque creo que estoy convencido de que tienen toda la razón. Porque lo que no puede ser es que se le deban 2 meses, se le deba una paga extra y además los atrasos de 2013. Y además que de alguna manera se esté utilizando por parte de la empresa a los trabajadores como arma arrojadiza contra el ayuntamiento. Y yo creo que debería haber una cierta responsabilidad. A los trabajadores no les puedo pedir excesiva responsabilidad porque creo que bastante lo han hecho con aguantar todo este tiempo sin cobrar. Pero a la empresa le tengo que pedir responsabilidad porque no es correcto que haya esperado a llegar a este límite cuando sabe perfectamente que hay un cambio de gobierno y que no lo sabemos todavía no hemos aterrizado. Sería bastante triste y bastante desleal por parte de la empresa consentir que Totana se vea inmersa en una huelga precisamente de la recogida de basura, con lo que eso supone para los riesgos sanitarios, para la calidad de los servicios de los vecinos y de las vecinas. De manera que yo voy a dialogar, tratar de dialogar con los trabajadores. Tratar de tener una reunión con los representantes de los trabajadores. Le he expuesto sencillamente lo que hay, el planteamiento que hay. Yo también soy un trabajador, o sea que yo no entiendo perfectamente lo que esas familias pueden estar pasando. Pero mañana posiblemente mañana me reúna con la empresa y voy a intentar solucionar el problema de que no se produzca la huelga porque los vecinos no tienen ninguna responsabilidad sobre una gestión de la empresa y sobre también una mala gestión del ayuntamiento. Todo hay que reconocerlo, porque si el ayuntamiento le estuviese pagando en unas condiciones normales, los trabajadores no tendrían que ir a la huelga porque no habría ninguna excusa para cobrar su salario. Es decir, que no le quepa ninguna duda a los ciudadanos que este alcalde va a hacer todo lo posible porque no se produzca la huelga. Y va a hacer todo lo posible cuando se le dé un poco de margen de tiempo, va a hacer todo lo posible para que las empresas que trabajan para el ayuntamiento puedan cobrar en una situación regular, sin graves problemas, y que esas empresas a su vez cumplan con sus obligaciones salariales con los trabajadores que prestan sus servicios, porque son personas que tienen sus hipotecas, que tienen sus pagos y que tienen sus gastos en la familia, que no tienen por qué prácticamente adeudarle 3 meses de salario cuando están trabajando y su derecho es cobrar. Ya para terminar, Juan José, quisiera una reflexión tuya sobre lo siguiente. El día 13 de junio, como comentábamos en 2 oportunidades, el comportamiento de la ciudadanía y de los políticos de la ciudad de aquí de Totana ha sido ejemplar. Pero en estos 2 últimos días se han sucedido ciertos acontecimientos en las redes sociales, ¿no? Acontecimientos que han causado la destitución de un concejal de la Alcaldía de Madrid por comentarios, a mi juicio, bastante improcedentes. Para terminar, quisiera tu opinión sobre esto. Hombre, yo no creo que ni a través de las redes sociales ni a través de un espacio donde se escucha, donde la gente se le transmite opiniones, no tiene ninguna explicación que un cargo público, antes o después, pues ponga de manifiesto desprecio hacia colectivos o palabras malsonantes contra nadie. Estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad de la información donde todo se magnifica, donde todo se transmite al momento, pero yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con esos procedimientos del concejal que ha dimitido de sus cargos en el Ayuntamiento de Madrid. Pero hay otros casos. O sea, es que en algunos momentos la sociedad española, a través precisamente también de las redes sociales, se magnifican determinadas actuaciones y se solapan o se soslayan otras actuaciones, ¿no? Entonces, la madurez de la sociedad, como se demostró aquí el día 13 en el centro sociocultural, la cárcel, la madurez de la sociedad viene con un esfuerzo constante de respeto hacia los demás, ¿no? Y en definitiva no estoy de acuerdo con el planteamiento que pueda hacer nadie de hacer comentarios contra la dignidad de los demás, pero en todos los ámbitos, o sea, en todas las direcciones, no solamente en una, como parece ser que se están sacando de cuestiones
que se escribieron hace años, hace 2 años, hace 3 años, hace un tiempo así. Los cargos públicos tenemos que pasa que a veces uno es esclavo de lo que escribe. Sí, está claro, y de sus opiniones estoy de claro. Pero que viene, hay otros comentarios y otras formas y otras que a veces pues, se solapan o se soslayan en función de que no interesa que se conozca o se magnifica la otra. Juan José, señor alcalde de Totana, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Espero que no sea la última vez, que sea la primera de muchas. Estamos a disposición de los medios de comunicación porque, lógicamente, es la forma de comunicarnos con la gente. Y debo decir un secreto, bueno, no sé, quien me conoce lo sabe, ¿no? Cuando yo me levanté, hablando del discurso que hemos desgranado un poco aquí, cuando yo me levanté del asiento para dirigirme a la atril, no sabía lo que iba a decir. Lo que pasa es que confiaba en que me iba a brotar del corazón o de donde fuese, me iban a brotar las palabras para exponer y expresar lo que yo quería expresar. Posiblemente siempre te quedan cosas en el tintero, sí, aunque la hayas preparado durante 5 días y lo hayas hecho un discurso leído, ¿no? Pero la verdad es que quise transmitir estas cuestiones, es decir, sobre todo el que quiero ser el mismo de cuando... Los puntos llegaron. Sí. El mensaje llegó, exactamente. Por eso ya es suficiente. Okay. Te deseo muchísimo éxito, Juan José, en tu gestión. Sé que no es difícil, pero yo creo que con la colaboración de los ciudadanos y del equipo de gobierno que te has montado, lo que tienen todos, creo que se puede lograr. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado la entrevista que hemos mantenido con Juan José Cánovas, el alcalde de Totana, y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.